inicio del abastecimiento público en Córdoba se hace en época romana, más concretamente en el periodo augusteo, momento en que se fechan el primer acueducto, Aqua Augusta, sobre el que Ángel Ventura ha publicado diversos trabajos y es el investigador de referencia en este sentido. Por primera vez llega a la ciudad de Córdoba, a la entonces colonia patricia, agua de forma regular, abundante y con una calidad perfectamente elegida por parte de los ciudadanos y los habitantes de aquel periodo. Y este agua llega, como digo, a través de acueductos que, justo a la entrada de la ciudad, se decanta el agua de estos acueductos en una serie de depósitos que sirven no solamente para limpiar de impurezas este agua, sino también para dividir en fundamentalmente 3 ramales este agua. Este agua iría encaminada a, por un lado, las termas públicas, que serían, digamos, el lugar que más agua necesitan, por razones obvias. En segundo lugar, para el abastecimiento público de la ciudad a través de fuentes, algunas de ellas veremos a continuación. Y en tercer lugar, y no menos importante, para el abastecimiento privado de algunas casas. Abastecimiento que, evidentemente, estas casas tendrían que pagar a la ciudad por llevar a su casa este líquido elemento. Testimonio de estas cuestiones tienen ustedes en la exposición a través de la inscripción de una de estas fuentes, a través de este epígrafe. Ángel Ventura ha podido demostrar que en el periodo augusteo se construyen diversas fuentes por parte de algunos privados que financian esa construcción. Eso implica, lógicamente, que ya el agua, en el periodo augusteo, ya llegaba el agua de forma abundante y de forma normal, quiero decir. Estas fuentes tenían el agua corriendo de forma continua, no tenían ningún grifo que apagasen o cortasen el agua, con lo cual el agua sobrante servía para limpiar las cloacas de la ciudad. Con lo que vemos que el ciclo del agua en la ciudad es, desde nuestro punto de vista hoy día, muy ecológico. El final del acueducto en las puertas de la ciudad y el principio de digamos, el envasar la ciudad, el agua a través de estas fístulas, de estas tuberías de plomo, se hace mediante estos 2 cálices que tenemos aquí. Son piezas particularmente raras, no se han conservado muchas y nosotros afortunadamente contamos con 2 cálices en el museo, que son los que llevan el agua y conducen el agua desde el acueducto, como digo, hasta estas fístulas de plomo, estas tuberías de plomo que irían naturalmente por el subterráneo. El agua, en este sentido, podemos hoy día compararlo exactamente igual a lo que sucede hoy día. Las tuberías van por el interior de la ciudad, no molestan, no es un elemento que moleste al ciudadano en su tránsito normal y, como digo, el agua se oculta al llegar a la ciudad mediante estas tuberías. Y también es interesante esta sección en forma de gota de agua, porque dependiendo de ese volumen de las tuberías podría llevar más o menos agua a las casas y estas pagarían en consecuencia dependiendo de este volumen interior. En el interior de estas casas también podemos ver algunos elementos como este castellum de segundo orden. Más que dentro de la casa, este castellum lo que hace es recoger el agua en las cercanías de las fuentes, se colocaría en un elemento elevado, arquitectónicamente elevado, y de esa manera
este Castellum llevaría con la fuerza suficiente ese agua a través de las tuberías a las distintas casas. Pero como digo, en el interior de estas casas podemos tener estos elementos de plomo, como esta cubeta perfectamente conservada. Son objetos domésticos de uso para abastecerse, repito, de ese agua, donde siempre hay algunas notas de decoración, algunas notas con una finalidad estrictamente estética, de carácter estético. Es interesante también esta otra pieza, el bifurcador, que también, como casi todo lo que está expuesto, fue estudiado por Ángel Ventura, que no solamente sirve para dar dos direcciones distintas a sendas tuberías, sino también para quitar la presión, una vez que bajaba, para quitar la presión que pudiese tener ese agua. Este agua escondida que iba por estas tuberías en el interior de la ciudad, sale al centro de la misma de una manera espectacular. Es una forma plástica por la que el agua nace en el interior de la ciudad como si ahí estuviese la fuente. Y se hace de una manera muy variada, a partir fundamentalmente de elementos artísticos, como por ejemplo esta estatua fuente de una ninfa, o bien esta representación de un río, que lo que nos dice es o lo que nos indica es la sacralización de ese agua. Sabemos perfectamente que las fuentes, el origen de las fuentes, el origen de los veneros de los distintos ríos alrededor de las ciudades se denominaban ninfeos y se consideraba que era el lugar donde habitaban las ninfas. Pues lo que hace la ciudad es sencillamente darle una figura de ninfa a estas fuentes y vincular de esa manera, de una forma religiosa, ese acceso y esa llegada de la ciudad. Pero también el agua nos habla, como en el caso de este brocal de pozo, este puteal magnífico que tenemos en la exposición, nos habla de la paz, nos habla de la manera en que se pueden resolver las disputas, la lucha, como digo, del Ática entre Atenea y Neptuno. Lucha que tiene como mayor ejemplo los relieves del Partenón de Atenas. Allí, sin embargo, hay una escena de enorme violencia, mientras que la que hay aquí, y esto lo ha puesto de relieve la profesora Pilar León, mientras que el relieve que tenemos en este puteal es completamente distinto. Aquí se prestigia el diálogo en lugar de la violencia, como veíamos antes, con lo cual el agua sirve también como elemento de reflexión o elemento vinculado a estas conversaciones. Otras formas de contener el agua, no ya de verla correr, sino de verla medio estancada, es a partir de estas fuentes que con una variadísima tipología podrían formar parte de una decoración de casas, de los peristilos de las casas, o bien incluso en alguna fuente pública. Lamentablemente, en el caso de esta pieza de bronce no conocemos el origen seguro. A partir del siglo III, IV, la ciudad adopta unas estructuras distintas, cambia la ciudad romana de Córdoba, vuelve a recibir este nombre, Córdoba, deja de llamarse colonia patricia, y a partir de unas circunstancias naturales como es un terremoto, pero también fundamentalmente sociales y económicas, la ciudad deja de abastecerse públicamente de agua a través de estos acueductos. ¿Qué recurso le queda? Afortunadamente Córdoba es una ciudad que tiene una capa freática importante y será el momento en que
los habitantes tengan que recurrir a pozos excavados en sus casas para conseguir el líquido elemento, y ese es el motivo por el que tenemos presente en esta excavación diversos brocales de muy diverso tipo. Aquí tenemos algunos andalusíes del periodo medieval islámico cordobés. Luego veremos algunos otros también cristianos, pero que en cualquier caso servían para lo mismo. Eran una especie de ombligo en el que la ciudad echaba el cubo para poder abastecerse de este agua. Y para poder llevar adelante y para poder embotellar este agua, una vez sacada de esta capa freática, sacada a través de estos brocales, tenemos una serie de piezas que del periodo fundamentalmente islámico, desde cantimploras, para que se vea que la tipología cerámica ha evolucionado poco. Hoy día estas cantimploras evidentemente se hacen de otro material, pero la función es exactamente la misma, hasta jarras, botellas, etcétera. Como digo, ha variado poco en la tipología y en el uso. Solamente ha variado el material en el que se hace, con el objetivo de mantener el agua lo más fresca posible y lo más saludable posible en el interior de las casas. No olvidamos la función del agua también como elemento para los jardines, para las huertas, y en ese sentido presentamos una serie de cangilones en esta misma sede, cangilones que llevarían el agua desde los pocos acueductos que hubiese en la época islámica. Sabemos por la fuente y también por testimonio arqueológico que solamente se abasteció con agua pública a través de estos canales, solamente se abasteció el palacio emiral y califal y la mezquita. A partir de esos canales también habría algunos ramales con esta canalización para el regadío. Del mismo modo que vimos antes una serie de fuentes del periodo romano, contamos con dos ejemplares de fuentes del periodo islámico, procedente de las cercanías de la ciudad. Son una de ellas de la Alamirilla, y el discurso prácticamente es el mismo que el que decíamos anteriormente. La capacidad de almacenar y presentar públicamente este agua en el interior de estas fuentes de mármol es un elemento de prestigio que los dueños y los propietarios de estas fincas hacían gala a partir de estas fuentes. De nuevo, el problema del almacenamiento de este agua, una vez que ha llegado a partir de estos pozos, se resuelve con la presencia abundantísima y además en un estado de conservación muy aceptable de estos grandes recipientes, tinajas. Reciben un nombre muy variado, pero nos atenemos al que hoy día seguimos empleando, estas tinajas de muy distinta época, pero que, repito, vienen a solventar ese consumo doméstico de este agua. Llamo la atención sobre una pieza muy significativa. Se trata de este reposatinajas que vemos con esa piquera, con ese pico tan característico, y que lo que hace es sencillamente recoger, esto se ponía naturalmente la tinaja encima de ese plato, y la propia tinaja, el sudor del agua que destilaba,
se recogía en ese plato y se recogía a partir de esa piquera. Nuevamente, a partir de estos brocales, pero ya de un periodo cristiano, en los siglos XIV y XV, ya vemos los emblemas con el león rampante y las piñas, ya vemos que se trata de un periodo distinto, con una ornamentación, una decoración distinta, pero que la función es exactamente la misma que veíamos antes. Seguimos sin disponer de una red pública de abastecimiento, con lo cual la necesidad de adoptar estos pozos y de realizar estos pozos era absolutamente imprescindible. Lo mismo podemos decir en este periodo medieval de estos jarros y de estos cántaros que, vuelvo a comentar, la tipología puede ser distinta, pero siempre tienen una función de almacenamiento de ese agua perfectamente manifiesta. El fin de la exposición está representada a través de una serie de piezas de la colección de la Empresa Municipal de Aguas, de EMACSA, que ponen de relieve de qué manera en los últimos 2 siglos hemos vuelto a recuperar lo que ya se consiguió en época romana, que es el suministro público de este agua. A través de estos elementos, como digo, somos capaces de observar estos aforadores, es decir, estos elementos que sirven para dar una determinada cantidad de agua continua, o bien podemos comprobar de qué manera los mismos problemas de la cal que se planteaban en época romana en los acueductos romanos, los siguen teniendo estas tuberías de época contemporánea. A través de sus técnicos, de sus ingenieros, resuelve sobre la marcha todos estos problemas, por ejemplo el de la cal, que vemos aquí de forma tan explícita a partir de estos sedimentos que, como ven, apenas dejan la mitad de la conducción libre para poder llevar ese agua, o cómo las propias raíces, los árboles de forma natural entorpecen esta labor de los ingenieros y de los trabajadores de esta empresa, porque lógicamente las raíces buscan el agua, que es precisamente la que está surtiendo y la que está dentro de esas tuberías. El final de nuestra exposición sería a partir de estos contadores que todos recordamos en casa, estoy completamente seguro, una evolución en los últimos años, de qué manera se ha contado ese agua, y de forma monumental con esta válvula que forma parte de la colección de Villa Azul. Se encuentra en una Villa Azul que, por cierto, es un lugar que yo aconsejo su visita a todos los cordobeses, y de esta forma concluimos la exposición, no sin antes hacer una mención nuevamente a que los problemas que el surtir de agua, el abastecimiento público de agua a la ciudad de Córdoba, la empresa municipal de aguas, EMACSA, intenta el día a día que este agua llegue a casa con la mayor calidad posible y con, naturalmente, como servicio, entendido como servicio público.